Buenas tardes. Yo creo que esta tarde es una tarde... ¿Sí? Vale, muy bien. Esta tarde es una tarde de fortuna para esta Real Academia y desde luego para los que hemos superado el temporal para acercarnos a escuchar a Luz, Paz, Agras. ¿Más? No, pinche. No, es que esto es pinto. Bueno, como sabéis, Luz es una asidua ya en esta tribuna que conoce muy bien porque la ha conquistado muy bien. A lo largo de sus variadas intervenciones ha dejado siempre un estupendo sabor de mente y nos es grato contar con ella y lo venimos haciendo desde hace varias temporadas. Montar un ciclo como este siempre tiene un atractivo que es el intentar indagar desde diferentes ángulos lo que un determinado tema nos propone y en este caso estuvimos hablando largo y tendido sobre cómo podíamos penetrar en ese paraíso que es la arquitectura del movimiento moderno. Y a Luz se le ocurrió un tema que tiene especial interés, que es qué supuso la aportación de la litoralidad, no sé si se puede decir así, en relación con esta arquitectura, sobre todo teniendo en cuenta que en octubre va a haber un congreso de la Fundación Docomomo Ibérico, que sabéis que se dedica a la catalogación y a la divulgación de los valores de la arquitectura del movimiento moderno y que va a tener lugar aquí, organizado por el Colegio de Arquitectos y por la Escuela de Arquitectura y por la propia Fundación durante el mes de octubre. Y ese congreso tiene como leitmotiv el mar, el paisaje marítimo. Y nos pareció que quizá una buena manera de anticipar lo que en ese congreso se pueda plantear era empezar a explorar cómo la arquitectura moderna, la arquitectura que vinculamos a eso que se llama movimiento moderno, respondió a un tema tan apasionante como es construir en relación con ese vasto panorama que significa siempre lo marítimo. Y entonces, pues ya está, decidimos que Luz fuera la directora o la coordinadora del curso, al mismo tiempo se responsabilizara de una conferencia y dirigiera un poco y coordinara todo lo que un ciclo de estas características supone. Y además lo ha hecho proponiendo un tema que yo estoy seguro que os va a deslumbrar, porque se trata de fundamentalmente un edificio danés, el museo en Hulleberg, a los 30 kilómetros de Copenhague aproximadamente, que está en un paisaje maravilloso, en plena conexión con el mar de aquel lugar y que hace una respuesta arquitectónica utilizando exclusivamente el ladrillo, que verdaderamente es emocionante, porque además todos los rincones del Museo de Luisiana están pensados en función también de lo que se va a exponer en ellos. Y hay lugares como
dedicados, por ejemplo, a algunas esculturas de Giacometti, que es un prodigio de exactitud y de precisión, el paisaje, el edificio, las esculturas. Yo tengo tendencia a enrollarme demasiado. Lo importante es que nos hable luz y que nos encandile como siempre nos encandila. Gracias. Sí, así sí, estupendo. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Muchas gracias, Celestino, por la presentación, por la confianza, y bueno, siempre es un gusto colaborar con las actividades de aquí de la Academia y más en este caso con estos temas que nos apasionan, ¿no? Y la oportunidad de hablar en este lugar de una intervención tan apasionante como esta, ¿no? Que comparto esa admiración de Celestino por estas arquitecturas, pues la verdad es que es un gusto. El Museo Luisiana de Arte Moderno, ahí ven en el título y en la imagen, la primera imagen que he seleccionado, ven la maqueta de esa intervención, que es en realidad la primera fase de una larga intervención que comienza en los años 50, en el año 56, en el 58 se inaugura lo que sería esta parte, pero que continúa con sucesivas intervenciones, ampliaciones y adaptaciones, ¿no? A distintas épocas, distintos modos también de relacionarse con el mundo del arte, siendo obra de los mismos arquitectos, ¿no? Hasta una última pieza que se construye en el año 94. A lo largo de la charla, bueno, la idea es ir acercándoles a esta arquitectura, especialmente esta primera fase, cuando se cuando se instaura esta arquitectura paisaje al norte de Copenhague, y después, pues bueno, también dando unas pinceladas sobre la evolución de esta arquitectura. Y trasladándonos a Dinamarca, a Copenhague, el otro día estábamos en Brasil, en Salvador, en una geografía totalmente distinta, una cultura también pues distante, la verdad, una de la otra. Eso sí, compartiendo estas cualidades de ciudades vinculadas al mar y muy determinadas precisamente por esa presencia, ¿no? Desde pues una perspectiva productiva, desde una perspectiva de accesibilidad, ¿no? Del viaje, de conexión, etcétera, pero también desde una perspectiva cultural. Y cuando llegamos a Copenhague, pues uno de los hitos que vemos en la ciudad, situado en el centro, realmente como un hito que se percibe desde prácticamente toda la ciudad, es esta obra moderna de un arquitecto moderno, quizás uno de los más conocidos de la arquitectura danesa, que es Arne Jacobsen, y que construye este hotel, el SAS, en el centro de la ciudad, un ejemplo paradigmático de arquitectura moderna y además de diseño, ¿no? Si tienen ocasión de alojarse en el hotel, pues podrán comprobarlo, y si no, pues hay magníficas imágenes en red, ¿no? Donde podemos ver el diseño de este arquitecto, de Arne Jacobsen, que es capaz de unir lo más ortodoxo de la modernidad internacional con la singularidad del diseño y de la materialidad y la cultura nórdica, danesa en este caso, ¿no? Otra de sus obras significativas es la sede del Banco Nacional de Dinamarca, en este caso situado ya muy próximo al puerto de Copenhague, un puerto con mucha actividad, hasta los años 90 más o menos, y que
Y esta una de las piezas que conforma la fachada del puerto, desde que se comienza a construir en los años 60, se construye en varias fases. Una de las piezas, digamos, civiles, ¿no?, que conforma esa fachada, y que será una de las primeras que forma parte también de la reconversión del puerto, pues como estaba pasando lo comentábamos también el otro día, ¿no?, en muchas ciudades, en muchos núcleos de este tipo, ¿no?, en nuestra propia ciudad, en Coruña también, en que las actividades productivas y portuarias se trasladan a otros lugares fuera de la ciudad, y aparece, por tanto, aquí un lugar de oportunidad para construir, para crear ciudad, ¿no? Y en Copenhague, desde los años 90, asistimos a una transformación de ese borde, en donde, al lado todavía de algunas edificaciones vinculadas a lo productivo y a lo industrial, como se puede ver al fondo de la imagen, pues aparecen ya lugares de ocio, de disfrute de ese borde, ¿no?, cambiando totalmente la concepción de la idea de un puerto más cerrado a un puerto que se abre, ¿no?, a una ciudad que se abre a estos espacios marítimos, como por ejemplo pues con estas piscinas del equipo BIC, o con la construcción de grandes equipamientos, la Biblioteca Nacional, el Play Theater, un lugar para representaciones teatrales, o el gran edificio de la ópera, ¿no? Todas ellas obras que se han construido en estos últimos años y que han ido cambiando el carácter de este lugar. Dinamarca, Copenhague, lugares muy vinculados, ¿no?, decimos al mar, a esa situación geográfica, además muy al norte, ¿no? Quien viaje a estos lugares lo notará rápidamente, pues por la climatología, obviamente por la duración de las horas de luz, ¿no?, y de oscuridad, por el tamaño, por la dimensión de las sombras, ¿no?, las sombras, cómo se proyectan. A mí es una de las cosas que más me sorprendió, más me sorprende, ¿no?, en estos viajes a otras latitudes, ¿no?, cómo la dimensión de la sombra que proyectamos cambia totalmente. Esta ubicación, decía, ¿no?, de Copenhague, en el estrecho de Øresund, muy próximo a Malmo, ya a Suecia, en la otra orilla, hasta ahora más separado a partir de la construcción del puente de Malmo, ya con una conexión muy directa. Está viviendo ahora, digamos, en estos últimos años, ese proceso de acercamiento de la ciudad al mar. Pero este acercamiento comienza sobre todo en esos años de modernidad, en el siglo XX, podemos situar como a partir de los años 30, no en la propia ciudad, sino precisamente en esa línea costera que une Copenhague con Hunlebak. Hunlebak, arriba, donde está situado el Museo Louisiana, y que por tanto convierten ese recorrido hecho hoy o hecho en los años de mediados del siglo pasado en una experiencia de disfrute arquitectónico por los ejemplos de arquitectura moderna que se construyen en esos años en esa franja litoral, ¿no?, aprovechando y vinculándose precisamente a las propiedades de la construcción del borde, ¿no?, del borde marítimo, ese límite entre la tierra y el agua. En esos 30-40 kilómetros, pues en la línea de costa, nos encontramos con la gasolinera de nuevo de Arne Jacobsen, una gasolinera construida en los años 30 como un prototipo que la idea era que se repitiese, aunque al final solo se construyó esta, en donde hoy en día podemos detenernos, no sé si a cargar el coche eléctrico, probablemente hoy sí, se ha ido rehabilitando y se ha ido adaptando a las circunstancias, ha ido cambiando también de empresa, pero que en su momento, pues pueden imaginarse, esto era un símbolo de modernidad, de arquitectura moderna, los nuevos materiales, la construcción con el hormigón, con esa lámina escultórica, ¿no?, y ese color blanco impoluto que le daba el propio hormigón, en este caso, ¿no?, pintado, y el recubrimiento.
Justo al lado, después de repostar, nos encontramos con el área de Belleville, una zona diseñada prácticamente íntegramente también por Arne Jacobsen, dedicada ya al disfrute de ese borde, al disfrute de la playa, con edificios como el teatro o estas viviendas en estas fotografías de la época tan atractivas, ¿no? En donde vemos, pues, en un clima como el danés, esas terrazas con elementos para la sombra, ¿no? Y que nos lleva, pues, a pensar en esos años de verdadero disfrute de las bondades de las, por lo menos cuando la climatología lo permite, ¿no? De las bondades de ese borde, ¿no? Donde se concentraban grandes masas. Estas son fotografías de los años 40 y donde vemos, pues, a la gente disfrutando de ese lugar, ¿no? Construido, organizado por Jacobsen. O, por citar algunas, porque hay varios ejemplos muy significativos de esta época, por ejemplo, las viviendas de los mismos arquitectos que construyen el Museo Louisiana, de Borbeck y Bow, unas viviendas construidas en los años 70 y cuyas fotografías que están viendo en pantalla corresponden al archivo del arquitecto vigués Desiderio Pernas. Desiderio Pernas, uno de nuestros arquitectos representativos de la modernidad gallega, viaja a este lugar, viaja a Dinamarca, a Copenhague, con su mujer, con Sonsoles, para visitar arquitectura moderna, ¿no? Y si vemos la arquitectura que después Desiderio en estos años construye en Vigo, pues entenderemos muy bien estas influencias y el interés, ¿no? Que el arquitecto tenía en ver las arquitecturas que se estaban llevando a cabo a nivel internacional, muy especialmente la arquitectura danesa. La arquitectura danesa de esta época es un referente para la arquitectura a nivel internacional. Si analizamos arquitecturas por todo el mundo, encontraremos influencias de estas arquitecturas, ¿no? Y la arquitectura, desde luego, de Desiderio Pernas es un ejemplo magnífico de ello, ¿no? Estas fotografías se hacen en el año 74 y justamente habían terminado, ¿no? La construcción, estos arquitectos, de estas viviendas, unas viviendas con patios, en donde lo que vemos realmente es la construcción, la materialización casi de unos muros cerrados, ¿no? Pero con una calidad espacial interior abriéndose a los patios interiores, desde luego muy de gran interés. Bien, y llegamos a nuestro destino, ¿no? Al Museo Louisiana, en donde, pues, me dirán, vale, ¿y dónde está el museo? ¿Cuál es el museo? Bien, pues el museo es ese parque, ¿no? Es ese parque con esas edificaciones. No es un edificio realmente, es difícil describirlo, ¿no? Es un edificio, son varios edificios, es una unión de edificios en medio de ese bosque, ese paisaje, que podemos pensar que es un paisaje natural, en realidad es un paisaje construido, muy construido también, y que tiene toda una historia detrás que da incluso, ¿no? Como más o digamos genera más interés en la propia arquitectura del Museo Louisiana. Ahí vemos en planta, ¿no? En esa imagen aérea, la gran parcela en la que se construye el museo. Vemos que hay un pequeño puerto y si se fijan, hay un lago, ¿no? El lago forma parte hoy del museo. Y todo esto era un fuerte defensivo de la época de las guerras napoleónicas, que se construye, pues, precisamente es un puerto artificial, ¿no? Que se construye para defender esta zona. Y la corona, en un determinado momento, pues se lo dona a uno de sus maestros de caza, Alexander Brum, y Alexander Brum es el primer propietario, ¿no? de esta zona. Alexander Brum lo que hace es construir esta casona señorial, que la construye, pues se sitúa la construcción, pues, a mediados del siglo XIX,
Y este es en realidad el origen, ¿no?, del Museo Luisiana. Es decir, hoy visitamos el museo y lo primero que nos encontramos es esta casona rehabilitada. Alexander Brum va a ser además el que promueve, va a ser el que lleva a cabo la plantación de todos estos árboles que hoy constituyen un conjunto, ¿no?, y que, bueno, pues nos llevan a ver esta intervención también como una intervención paisajística. Y también es el responsable del nombre del museo, del nombre de la finca, ¿no?, que es Luisiana. Luisiana es así como le llama este primer propietario, porque Alexander Brum tiene 3 matrimonios, se casa 3 veces y lo hace con señoras que se llaman Luisa, con lo cual pues de ahí sale el nombre. El tema es, bueno, pues para saciar su curiosidad, es que, bueno, el primer matrimonio pues dura días, ¿no?, por un tema de desamor. El segundo pues acaba con un final trágico porque Luisa fallece, y es precisamente con ese duelo cuando Alexander se dedica durante un tiempo a realizar esta plantación, ¿no?, una plantación que lleva a cabo buscando ejemplares de árboles de todo el mundo que puedan tener cabida, ¿no?, en este clima y en esta localización. Y ahí está el origen precisamente de este parque, ¿no? Y finalmente, bueno, pues la tercera esposa, otra Luisa, la otra Luisa, pues vida larga y feliz, ¿no? Bien, el siguiente personaje que entra en acción, fundamental para el desarrollo, para la invención en realidad, ¿no?, del museo, es Knut Jensen. Knut Jensen, que ahí le vemos precisamente delante de la misma casona, ¿no?, pero 100 años más tarde. Estamos en los años 50 del siglo XX y Jensen es un personaje realmente tan determinante como les digo, ¿no?, es el promotor, el inventor de la idea, el que pone en marcha tanto el proyecto arquitectónico como toda la idea que es la base, ¿no?, del Museo Luisiana, que ahora verán que es una idea también muy particular, ¿no?, y muy novedosa también para la época. Knut Jensen dirige una compañía y es propietario de una compañía de exportación de quesos que había heredado de su padre. Y con esto pues tiene una pequeña fortuna, ¿no?, digamos que es una persona que no tiene problemas económicos en esos momentos. Les adelanto que acaba vendiendo la empresa para poder continuar con su proyecto para la construcción del Museo Luisiana. Y es una persona muy interesada y que además apuesta por la cultura contemporánea danesa, en primer lugar sobre todo en temas de literatura. Llega a fundar una editorial de literatura contemporánea danesa. En un determinado momento compra con otro socio una de las editoriales ya existentes más importantes también de literatura danesa, y a través de ese mundo cultural se acerca al arte, ¿no? Y forma parte de un grupo de colegas que promueven una manera diferente de acercarse al mundo del arte. Y esto consiste en ver las instituciones que existen en esos momentos en Dinamarca como instituciones, me refiero del mundo del arte, ¿no?, museos anclados en el pasado, ¿no?, y que poco tienen que ver con el arte contemporáneo como ellos lo ven, ¿no? Y una de las estrategias con las que trabajan y promueven exposiciones de este tipo es, primero, poner su fortuna a disposición de la compra de obras contemporáneas de esos momentos, de los años 50, obra moderna, de artistas daneses, y otra es organizar exposiciones en lugares fuera de esas instituciones, ¿no? Lugares como, por ejemplo, cantinas en lugares de trabajo, y con la idea de acercar el arte más actual,
a la sociedad, a la ciudadanía, ¿no? De alguna manera desmitificar el arte como algo sagrado, ¿no? Esa idea del aura definida por Walter Benjamin, ¿no? El objeto artístico como algo sagrado, en aras a acercar la cultura pues a todo el mundo, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo que llevarlo a esos lugares de trabajo. Esa es la idea con la que trabaja, y es una idea además en la que invierte pues gran parte de su capital. Cuando le preguntan a Jensen cómo llega a proponer, cómo se empieza a materializar, ¿no? A cocinar esta idea de la creación del Museo Louisiana, él cuenta que cree que realmente fue determinante una entrevista que le hacen en la radio cuando le llaman, pues como persona interesada en el mundo del arte, ¿no? Y participando en estas actividades así tan, digamos, fuera de lo institucional, y le llaman para entrevistarle en concreto sobre lo que opina sobre la destitución del director de uno de los museos de Copenhague, ¿no? Del Royal Museum. Y dice, bueno, no había estado pensando mucho sobre eso, pero fui improvisando, ¿no? en la exposición, en la entrevista, perdón. Y entonces, bueno, les voy a leer muy brevemente lo que él reproduce que dijo en la entrevista. Dice: no había pensado especialmente en el Royal Museum por un tiempo. Creo que solo lo di por sentado. Pero antes de la entrevista me acerqué a echar un ojo y me hundí. Era un gabinete realmente horroroso, muy de la burguesía del siglo XIX, mostrando una visión exagerada de su importancia real. Era un verdadero templo del arte, enorme, columnas gruesas, una amplia e imponente escalera de mármol, filas y filas de bustos de yeso, alcobas oscuras. Durante la entrevista, por lo tanto, empecé criticando el museo, diciendo que era una reliquia y que no tenía nada que ver con el arte de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos propone?, me preguntó el periodista. Bueno, dije improvisando, sugiero que el museo se traslade a un gran parque, conseguir un buen arquitecto, construir un pabellón bajo, con techos no muy altos, buena iluminación y trasladar todo lo moderno allí. Lo principal sería convertirlo en un lugar atractivo, de manera que toda la gente que pase por el parque pudiese tener allí una especie de oasis. Bueno, los parques son sagrados en Copenhague. A pesar de que en la ciudad hay docenas de ellos, algunos feos, tengo que decir, algunos tienen incluso árboles demasiado altos, arboledas demasiado sombrías, idílicas pero inseguras, no dejan que se toque un árbol. La gente me decía que estaba loco. ¿Cómo puedes profanar así las zonas verdes de nuestra ciudad? Fue una locura, pero yo estaba fascinado con la idea y pensé, maldita sea, podría hacerlo yo. Y dando un paseo con su perro por esta zona, en Hullenberg, que él vivía en estos momentos cerca, cuando confluye, ¿no?, esta idea con la visión de esta mansión en estos momentos deshabitada, en donde el ayuntamiento tenía este terreno cualificado para llevar a cabo una residencia de ancianos y otras funciones, dice, pues este es el lugar, podría serlo, ¿no? Contacta con el ayuntamiento y consigue que lo recalifiquen para que esto pueda ser un museo, ¿no? El museo que Jensen quiere proponer. Y ahí están los otros dos personajes, Jensen en el centro, y los otros dos personajes que son Jürgen Bow y Wilhelm Boller, que son los dos arquitectos, ¿no? Recordemos que dice un buen arquitecto. Primero contacta con el arquitecto, uno de los también más conocidos arquitectos daneses y famosos en esos momentos, que conocerán, que es John Utzon. Utzon llega a visitar la finca y le interesa, pero renuncia al proyecto porque en esos momentos está construyendo la ópera de Sydney y no puede dedicarse a otra cosa, ¿no? Con lo cual Jensen entra en contacto con Boller. Boller en esos momentos estaba haciendo un trabajo para un museo de la ciudad, estaba rehabilitando unas salas y a través
del director del museo entra en contacto con él. Y Vollert va a unirse o va a pedirle a Jurenbow que se una a ellos, sobre todo por la experiencia que Jurenbow tiene en construir en esa época, ¿no? Son dos arquitectos jóvenes en esos momentos y con no mucha experiencia, con lo cual, bueno, pues para ellos este es un trabajo también iniciático, ¿no? en ese sentido. Los dos habían estudiado, se habían formado en la Academia de Arquitectura de Dinamarca, con un profesor, con una formación muy vinculada a lo paisajístico, y con un profesor que les marcó especialmente, sobre todo a Vollert, que fue Kare Klint. Kare Klint fue uno de los arquitectos que construyó esta iglesia, la iglesia de Grundtvig en Copenhague. Digamos que la acabó porque era su padre, Jensen Klint, el que la comenzó, ¿no? Es una iglesia que se construye durante un largo periodo de tiempo y al final, al fallecimiento de Jensen Klint, la acaba Kare Klint. Comparten los dos un planteamiento de lo relevante que es la construcción para la arquitectura. Lo relevante que es la construcción para la arquitectura, cosa que parece una obviedad, ¿no? Pero que la construcción sea algo que se refleja realmente en la arquitectura, ¿no? Que identifiquemos cómo se ha construido algo. Y además, Jensen Klint había sido el fundador a principios del siglo XX, en el año 1901, funda la Sociedad de las Artes Decorativas de Dinamarca, que es un equivalente a la idea de los Arts and Crafts ingleses, o con otra orientación, pero a lo que 6 años más tarde pone en funcionamiento Muthesius en Alemania, ¿no? Que es la idea de promover la buena construcción, de acercar también el arte, de construir el arte en general a la sociedad. Y en el caso de los daneses, promovido por Klint, se pone el acento especialmente en la construcción artesanal, ¿no? Lo importante que es en estos momentos en los que la industria es el gran referente del progreso, ¿no? y de la construcción, cómo es fundamental aprovechar los valores de la artesanía, del trabajo artesanal, el trabajo cuidado, ¿no? Y esta iglesia es un buen reflejo de esta orientación, de este trabajo, porque está toda construida con ladrillo, con piezas de ladrillo que no se cortan, son piezas enteras, y toda la construcción al final, la dimensión de la construcción, cómo se ejecutan esos pilares, esos muros, está determinado por cómo se construye con esos ladrillos, ¿no? Toda la construcción en general, todos los detalles obedecen a esta manera cuidadosa, artesanal, de tocar el material y de colocarlo, ¿no? El color es el color propio de esa cerámica, ahí vemos unos dibujos de los Klint, ¿no? De detalle, de cómo se construye, lo importante que es que se distingan las juntas entre una pieza y otra, ¿no? Para marcar cómo se ha construido eso. Vollert había tenido la ocasión aparte de ser alumno de Kare Klint, había tenido la ocasión de colaborar con él en la construcción de la óptica Thiel en Copenhague. No existe hoy en día, si la buscan, se ha transformado en local, pero en donde vemos cómo, sobre todo el interés de Vollert, con esta idea de la construcción artesanal, de la junta, la importancia del material, etcétera, se aplica al mobiliario, ¿no? Podemos ver en esos interiores, podemos identificar cada una de las tablas de madera, ¿no? Cómo se colocan las uniones de unas con otras, etcétera. Vollert, casi en esos mismos años, ¿no? Son años intensos, ¿no? Los previos a la construcción de Luisiana. Va a construir este pabellón de invitados para Niels Bohr. Niels Bohr es un físico, premio Nobel de física danés, y le pide que le construya un pabellón de invitados al lado de su casa, ¿no? En una zona
al norte de Copenhague, una zona arbolada y en donde bueno, pues tiene una gran casa con, digamos, así como idea general, ¿no? Con una imagen así más tradicional, y encarga a Vollert la construcción de este pabellón, que ven que se trata de una pieza absolutamente moderna, muy sencilla funcionalmente, muy austera, y que establece una relación con el entorno. Como pueden ver, se puede cerrar completamente, ¿no? O se puede abrir totalmente. Y una relación, bueno, pues casi como de pabellón exento, ¿no? Que se identifica como algo construido dentro de ese paraje natural, pero a la vez se integra, ¿no? Y crea estos espacios intermedios entre interior y exterior tan atractivos en esta arquitectura. Es imprescindible, viendo sobre todo esta obra y después también en el Louisiana, la influencia que ejerció sobre Vollert, además de todo lo que hemos visto desde el mundo danés, una estancia que realiza en California, en la Universidad de California, en Berkeley, como alumno de posgrado y como profesor después durante un tiempo, y el contacto que mantiene con arquitectos de ese lugar, de California, muy influidos por la obra de Wright, por la obra de Schindler. Él mismo visita esas obras, y también por el interés que en esos momentos, especialmente en esa escuela, ¿no? Se tenía de manera explícita y clara con la arquitectura japonesa, ¿no? Algo que vemos también en estas arquitecturas y veremos también en el Louisiana, en cuanto a la construcción, en cuanto a la modulación, en cuanto al tratamiento de materiales, la entrada de la luz, incluso los ajardinamientos, etcétera, ¿no? Con lo cual aquí hay un cóctel, ¿no? De influencias realmente muy relevantes. Cuando Vollert pide a Jürgen Bow que se una a él para el trabajo en el Louisiana, es fundamentalmente por esta vivienda, que es del propio Bow, ¿no? Es una vivienda, una casa estudio, el estudio de Bow está arriba, construida también hacia el norte de Copenhague, en un área también muy vinculada a la naturaleza, y que nos recuerda mucho también otras arquitecturas de estos arquitectos, ¿no? Pero a la arquitectura de Alvar Aalto, ¿no? Especialmente esta casa, ¿no? Si vemos la casa estudio de Alvar Aalto en Helsinki, la verdad es que la relación es muy estrecha. Bow en el planteamiento de esta casa estudio también refleja una gran sensibilidad hacia la relación de la casa, de la construcción con la naturaleza, en este caso con este jardín construido, ¿no? En donde sitúa en medio de la parcela la casa, como cortando esa parcela y creando espacios exteriores, espacios verdes en la parte de atrás, ¿no? Con unas características, en la parte de delante con otras distintas, ¿no? Singulares, y con espacios intermedios que se van también interconectando en la casa, ¿no? Aparte de esta construcción estupenda que se ve aquí, por ejemplo, en primer plano con la escalera, ¿no? Una construcción moderna, delicada y muy atractiva. Cuando llegan a la finca louisiana para poner en marcha la iniciativa de Jensen, cuentan que les invita a quedarse en la casona durante 3 semanas, y durante 3 semanas pues se pasean por allí, por la finca, y después incluso llegan a hacer un viaje los 3 juntos, dicen que por Suiza y por Italia, para ver referentes de arquitectura, ¿no? que les puedan servir. En cualquier caso, lo que les decía, un cóctel de influencias que fructifica en esta obra magnífica. En el proceso comienzan con una idea no tan ambiciosa como fue finalmente, sí con esta idea siempre de que este museo no podía ser una institución al modo de las instituciones tradicionales, ¿no? Con esa idea que hemos comentado de Jensen, ¿no? Con la idea de hacer espacios más accesibles, más atractivos, más próximos a la gente, en donde la gente pueda interactuar de una manera más directa con
con las obras de arte y con el espacio, etcétera, ¿no? Pero comienzan a nivel espacial con una idea, pues eso, menos ambiciosa, que consiste en rehabilitar la casa para convertirla en un pequeño museo, ¿no?, en medio de ese paraje verde, y utilizar unos establos con los que ya cuenta la casa también, ¿no?, para sumar a ese museo. Hay una idea en un determinado momento también, que es la de construir al lado de la casa, cerca del acceso, un pequeño hotel, también para que sirva de apoyo económico, ¿no?, digamos, para mantener el museo. Pero eso se va desechando, ¿no?, hasta que se llega a esta primera propuesta, que se desarrolla muy rápido, se construye en el año, comienza en el 56, en el 58 ya está construida, y como les decía, esta propuesta tan difícil de definir en términos arquitectónicos, ¿no?, en donde vemos la casona en la parte de abajo, ¿no?, que es el acceso, y después vemos pues casi como esta serpiente, ¿no?, de pérgolas que van pues haciendo un zigzag, ¿no?, serpenteando por medio de la naturaleza existente y volviéndose más anchas en ciertos puntos, estrechándose en otros, ¿no?, y estableciendo relaciones muy distintas, muy diversas, ¿no?, con ese espacio natural, pero en cualquier caso siempre relaciones, ¿no?, muy directas. Bien, Jensen les pone 3 condiciones. Él dice que, bueno, pues con estas ideas de las que hemos ido desgranando, ¿no?, él tiene una serie de puntos que son 3 prefijados, ¿no?, y que comenta con los arquitectos asumen, como verán, de una manera absolutamente literal. Una es lo de lo que él llama la vieja casa, ¿no? La vieja casa tiene que formar parte del museo y además tiene que ser una casa que mantenga el carácter doméstico, ¿no?, el carácter de vivienda, el carácter más próximo, que no se convierta en esa institución alejada y digamos subida, ¿no?, a un pedestal que es un museo tradicional. No, dice algo así como, tiene que identificarse como la casa de un tío que vive en el campo, ¿no?, y que vamos a visitar. Y debe ser, piensa Jensen, el primer contacto cuando llegamos al museo, como para asentar la idea de que vamos a entrar en algo doméstico, controlado, no esa idea monumental a la que estamos acostumbrados. La segunda condición es que dice que quiere que haya una sala, una de las salas principales, tiene que tener vistas al lago, ¿no?, porque tradicionalmente también entendemos los museos como cajas blancas, ¿no?, la idea del white cube, cajas blancas en donde ahí se expone pues lo que haya que exponer, pero son cajas cerradas, que no interaccionan para nada con el exterior porque parece que eso molesta, ¿no?, que distorsiona la percepción de una obra de arte. No, esto es todo lo contrario, o sea, aprovechemos esas vistas al lago para situar una pieza, ¿no? Y ahí lo ven, ¿no? Esa pieza que es tan transversal, la primera, pues está enfocando hacia el lago. Después vamos a ver imágenes más precisas. Y finalmente, la última condición es que dice que en la finca, el espacio, dice, donde está el jardín de rosas, que es la zona hacia el norte, ¿no?, hacia la que está hacia más arriba, ¿no?, dice, esta es una zona donde hay unas vistas estupendas de la costa opuesta, que ya es Suecia, ¿no?, y hacia el agua, hacia la costa de enfrente. Ahí debería de haber una cafetería, un restaurante, un lugar de disfrute, ¿no?, una gran terraza. Bien, pues ahí también lo toman literalmente, ¿no?, y entonces el remate del museo ahí se hace con esos espacios dedicados a una cafetería, restaurante. Y todo esto, por supuesto, manteniendo toda la plantación que había ya en la finca, ¿no?, hasta tal punto que la arquitectura se va adaptando, ¿no?, va haciendo giros, va, como pueden ver, ¿no?, estas
estas pérgolas cerradas van haciendo quiebros, van para mantener toda la vegetación existente, ¿no? Cuenta que cuando llegaron a la finca pues estaba un poco descuidada, entonces tuvieron que empezar limpiando parte de esa vegetación, pero se hicieron unos planos de ubicación de los árboles y de muy precisos, ¿no? Para que esa arquitectura se fuese integrando y en ningún caso fuese incompatible, ¿no? con esa naturaleza existente. Por ejemplo, pueden ver aquí en este primer quiebro, ¿no? En la salida de la casa, que ahí hay una mancha. Esa es una haya centenaria, después verán en una imagen, ¿no? Bien, pues la arquitectura se va adaptando, ¿no? Se va acogiendo, de alguna manera también integrando, ¿no? esa vegetación. Como les decía, esta es una primera fase, ¿no? Una primera fase que se inaugura en el año 58, pero el museo va a contar con sucesivas intervenciones que ahí pueden ver así localizadas hacia aquí, que sería el ala sur, lo que se conoce como ala sur, ¿no? Pues es una zona que se construye en los años 80, la última se construye en los años 90, que es esta parte que atraviesa así la parcela. Les adelanto que esta parte está enterrada para no interferir con el bosque, y son maneras ya que, manteniendo el espíritu original de Luisiana, pues van dando cabida a diferentes tipos de salas, diferentes tipos de intervenciones, otras funciones que son necesarias en el museo, etc. Bien, comencemos entonces con esta intervención primera, en la que se rehabilita la casa del tío, ¿no? Esa casona manteniendo, ¿no? El ambiente doméstico, en donde, como pueden ver, la vegetación lo invade todo, incluso las fachadas de los edificios. Esto va a pasar no solo con la casona, va a pasar con otras de las intervenciones que se realizan, y vamos a ver cómo en el parque, a esas arquitecturas y a esa vegetación existente, a esos árboles, a ese bosque, se van a ir sumando también intervenciones artísticas, ¿no? Intervenciones artísticas, piezas artísticas, tanto en el interior del museo como en el parque. En el parque hay más de 50 intervenciones artísticas hoy en día, piezas artísticas, algunas de ellas hechas específicamente para ese lugar, y otras pues piezas que se han ido instalando. Todas piezas, la verdad es que de un gran valor artístico también, ¿no? Este es el ambiente de la casona, ¿no? Se mantiene incluso mobiliario que ya existía, que los podemos encontrar, ¿no? en cualquier, en cualquiera a lo mejor no, pero en una casona de este tipo, y que nos acercan a esta idea de lo doméstico. Entramos en ese recorrido que se construye por el parque a través de estas galerías en las que se colocan, como pueden ver, estratégicamente piezas artísticas que se entremezclan a través de esas transparencias con los árboles, la construcción, incidiremos en ella. Recordemos el interés de estos arquitectos, especialmente a través de la experiencia de Boler con los Klimt, ¿no? La importancia de las juntas, de los materiales, de que se vea, que se entienda, que se explique esa construcción. Aquí se diseña todo. Ven esas lámparas que iluminan la galería, son diseños de Boler, específicos para Luisiana, ¿no? Y además específicos para cada lugar. Veremos otros ejemplos. Este es el haya centenaria, ¿no? Que hace que la galería tenga que hacer ese zigzag, ¿no? Y pasa a formar parte del conjunto, ¿no? Ya no sabemos si es antes el haya o es antes la arquitectura, ¿no? Ese es uno de los grandes logros de esta intervención. Ahí vemos cómo en este caso la galería se cierra a uno de los lados, que sirve de soporte también para pinturas, y que vamos viendo además como en un recorrido sucesivo, como una
una secuencia, ¿no? que se va marcando, y en donde pues, nos aparece ahí al final, pues también en medio de los árboles, el personaje de Joan Miró. En este caso también las luminarias, que en este caso son distintas porque están diseñadas para enfocar esas piezas en concreto, también son un diseño de Bollert. Y las galerías nos permiten hacer este recorrido tan singular, ¿no? Por el bosque, ¿no? Un recorrido en el que nos vamos entremezclando y la interacción es continua. Aquí vemos unas piezas de Marsens, por ejemplo, o en este caso ya una obra contemporánea de Alicia Puade, que son unas esferas hechas a partir de piedras procedentes cada una de ellas de un lugar del mundo, ¿no? Y que aparecen ahí también, ¿no? en esta especie de interior-exterior que se genera. Y es precisamente esta la estrategia, ¿no? De la construcción de este recorrido de las galerías. Vemos aquí a la izquierda cómo comienza el primer planteamiento que hacen para la construcción de este camino cubierto, digamos, ¿no? En donde nos recuerda al pabellón de verano que vimos anteriormente como un elemento arquitectónico que se coloca sobre, ¿no? Se identifica claramente levantado un poco sobre el terreno, se identifica claramente la distinción de esa arquitectura con respecto al lugar, ¿no? Casi como una pieza que se coloca y se podría levantar. Y con cubierta inclinada, ¿no? Una forma más arquetípica, más tradicional, digamos, también a nivel formal. Y esto va evolucionando hasta las piezas que finalmente se construyen, en donde esas piezas se van acercando más al lugar, ¿no? Se baja, toca el suelo, se construye una solera que integra ahí el suelo radiante, se utilizan innovaciones a nivel de instalaciones en un clima como el danés, eso es muy importante, es muy relevante obviamente, muy innovadoras para la época, ¿no? Que hoy vemos muy contemporáneas, y como ven se prolonga tanto la cubierta como en este caso ya convertida en un volumen mucho más abstracto, ¿no? que lo que era antes como una cubierta inclinada, ahora ya con un volumen más abstracto, la cubierta se prolonga hacia el exterior, lo mismo que el suelo, ¿no? Tanto suelo como cubierta se prolongan en ese acercamiento como para hacer un continuo en el que en ese paseo lo que nos separa del exterior, lo que nos separa de ese bosque es la lámina de vidrio. No es un vidrio doble, y en medio de esos vidrios se va colocando la estructura. Una estructura que es la que aguanta, la que soporta, pero que ven que se ha reducido a su mínima expresión, ¿no? Casi no sabemos si es estructura o si es carpintería, y que son unas piezas de madera tintadas de negro que tratan en cierta medida de no competir con esas líneas más horizontales de la estructura superior y del suelo, ¿no? Como para simplemente marcar ese ritmo, y obviamente aquí tiene una función estructural, pero mantener la horizontalidad, esa impresión de horizontalidad. Son espacios relativamente bajos, ¿no? Porque esa idea del gran espacio institucional, etcétera, aquí se transforma en un espacio a escala humana, ¿no? Tiene tiene 2,40 metros, 2,40 metros de alto, y tiene que ver, uno, con nuestra propia percepción, o sea, pensando en cómo nos sentimos en un espacio más recogido, ¿no? Más bajo, y también con la modulación de la propia construcción. Toda esta intervención, aunque puede parecer que no, porque hay tantos condicionantes, ¿no? Que la van modulando, pero toda la intervención está modulada en piezas de 1,20. Entre cada una de los pequeños pilares que aguantan que soportan la cubierta de la galería, tenemos 1,20 de distancia, ¿no? Y de altura 2,40, con lo cual todo se va modulando 1,20, 2,40, 1,20, 2,40, ¿no? Con esta idea también, bueno, que hemos visto, ¿no? Con la construcción, también con un modo de hacer, ¿no? Del tatami japonés, aunque no son las mismas medidas, ¿no? Y
como les decía, ¿no? Tanto suelo con salidas puntuales en algunos tramos, como ese techo se prolongan para hacer un espacio, o dar la impresión, ¿no? De estar en una continuidad espacial en medio de la naturaleza, pero a la vez en un espacio perfectamente protegido. El suelo son piezas cerámicas, también moduladas. Recordemos la construcción de la iglesia, de los Klint, ¿no? Con ladrillos no se cortan las piezas, pues aquí se utiliza exactamente esa misma estrategia, con todos los materiales y con esa expresividad que tiene la arquitectura de explicarse, ¿no? Sobre cómo está construida. Como ven, también es una intervención muy cuidada, muy precisa a nivel constructivo, pero yendo también a lo mínimo, a lo más simple, ¿no? Lo más elaborado, pero lo más simple, ¿no? Los elementos imprescindibles para construir esta pieza. Y llegamos a la segunda petición de Jensen, esa sala mirando al lago, ¿no? Que vemos aquí en esta imagen como esa pieza singular se refleja además en el agua. Y accedemos por la parte alta, porque aquí hay un desnivel hacia el lago y eso se salva con esta escalera. Y llegamos aquí a este espacio que vemos también desde la parte alta, que hoy se llama la Sala Giacometti, por la obra que se muestra, y en donde, como les decía, es lo opuesto totalmente a una idea de cubo blanco, ¿no? De sala neutra en donde se exponen obras de arte, ¿no? Aquí las obras de arte que se exponen, en este caso pues Giacometti, o la Man de Luis Bourgeois, o los famosos hombres grises de Juan Muñoz, etcétera, interactúan con el espacio, ¿no? Interactúan con el espacio, interactúan con el lago, interactúan con esa naturaleza y desde luego pues generan una experiencia, una obra que nada tiene que ver, ¿no? Con mostrarla en un espacio pretendidamente neutro en todo caso, ¿no? De muros blancos y con esta idea de caja cerrada, ¿no? Esto, claro, convierte al museo en una visita al museo es una experiencia realmente singular, ¿no? Y una experiencia también transformadora. Y de aquí pasamos a una de las salas en donde se aplican exactamente los mismos criterios. En este caso nos encontramos con una sala de mayor dimensión que la galería, cerrada hasta una altura con esos muros de ladrillo y con una cubierta de madera, de vigas de madera laminada, en donde también aquí hay un ejercicio muy interesante de estudio de entrada de la luz, ¿no? De entrada de la luz por la parte alta de los muros y después con un gran lucernario en la parte de arriba que permitan exponer las piezas que se exponen aquí, pues cuadros, ¿no? Como podemos ver, sin que una luz directa los pueda deteriorar, ¿no? Pero a la vez con ese contacto continuo con el exterior. Ahí vemos también, ¿no? Pues simplemente como muestra cómo el detalle constructivo, ¿no? De nuevo, aquí en este caso construcción y espacio van de la mano, ¿no? Y como les decía, ¿no? Los estudios de entrada de la luz. Ahí vemos desde fuera cómo se percibe, ¿no? Esa construcción, la banda de ladrillo de los muros y encima esa cubierta con la entrada de luz en la parte alta, ¿no? Que también nos permite distinguir lo que es, aquí se identifica claramente lo que es el plano del suelo con el muro, con el remate hacia la cubierta, ¿no? Vemos perfectamente también, entendemos la independencia de la cubierta y finalmente el lucernario, ¿no? Y que, bueno, pues aquí podemos barajar alusiones pues a la arquitectura y a los jardines japoneses, ¿no? Sin lugar a dudas, con la construcción también de este estanque al lado de una de las salas, o incluso también a la arquitectura tradicional, ¿no? La escala, la materialidad de la construcción danesa con la madera, etcétera.
y cuyo detalle constructivo, ¿no?, podemos estudiar también aquí y ver ya como de una manera más precisa, como les decía, como todo es en cierta medida muy simple, ¿no?, muy claro, pero a la vez tremendamente elaborado, y cómo el trabajo no solo industrializado, sino también el trabajo artesanal de las uniones, de cómo se unen las piezas de madera que vemos ahí arriba, ¿no? Con enganches que no necesitan clavos, sino que están estudiados para que unas piezas enganchen con otras. Un trabajo laborioso que nos imaginamos el saber artesano, ¿no?, elaborándolo. Y esta es una de las cualidades, es una de las pretensiones, pero de las cualidades de la arquitectura, sobre todo de Bordem en estos momentos, ¿no? Y llegamos hacia el final, nos estamos acercando a esa plataforma de la cafetería, y aquí el aparejo de ladrillo, cómo se van colocando los ladrillos, que recuerden, no se corta ninguno, están determinados para el muro. Al final las dimensiones del muro, la colocación responde a las piezas de ladrillo que se colocan y a cómo éstas se colocan. Se produce un giro para enfocar hacia las mejores vistas, para arrastrarnos hacia donde debemos de llegar, ¿no?, a esa plataforma, y se hace también pues cambiando el sistema constructivo, ¿no? Aquí no es una elaboración formal forzada, sino que el tipo de aparejo, en este caso, de cómo se va componiendo, cómo se va construyendo ese muro, responde pues a esta plasticidad, ¿no?, de ir cruzando y componiendo de una manera distinta a cómo se estaba haciendo, ¿no? Un muro en el que los arquitectos quieren fotografiar el día de la inauguración, ahí lo vemos, que genera un juego de luces y sombras tremendamente atractivo, que nos lleva a las influencias que hemos visto, pero también, por ejemplo, a los experimentos que está haciendo Álvaro Aalto en su casa experimental, en Finlandia, etcétera, ¿no? Y remata nuestro recorrido en la cafetería, una cafetería en la que se coloca una gran pérgola para poder disfrutar de ese espacio exterior. Una cafetería en la que de nuevo se construye una pieza también de carácter doméstico, que es la gran chimenea, fundamental en estos espacios para calefactar, pero también para crear, ¿no?, el espacio del fuego, el espacio alrededor del que nos tomamos un café después de visitar este museo tan poco institucional, ¿no?, y tan vinculado a este lugar. Es la única pieza junto a ese muro que ven, ese muro bajo, ¿no?, en el que se va colocando se va arrimando el mobiliario para crear ese espacio. Son las únicas piezas de hormigón que hay en el museo, y que pretenden generar ahí una escala y un espacio de recogimiento, ¿no?, precisamente para tomar algo caliente, ¿no? Y donde el mobiliario, como pueden ver, pues es un mobiliario también diseñado por los arquitectos específicamente para Louisiana, tanto las sillas, mesas, como las lámparas, etcétera, ¿no? Y al final, pues esas vistas. Aquí en realidad es una imagen más reciente, en donde se ve la instalación de la obra de uno de los móviles de Alexander Calder, en la terraza, ¿no?, y que, bueno, pues nos sirve también de filtro para la contemplación de ese horizonte marítimo. Mobiliario que no solamente se queda en la cafetería, sino que se diseña pues distintos tipos de piezas para distintos espacios, ¿no? Y finalmente, como les decía, pues esa gran terraza, que en estos momentos es una gran plataforma, que después vamos a ver ahora cómo en una ampliación esa gran plataforma se excava, ¿no?, para hacer una sala debajo, pero que en cualquier caso no interfiere con este planteamiento inicial de Louisiana. Simplemente para identificar cómo cómo el museo fue evolucionando y, como les decía, fue sumando espacios necesarios para otro tipo de exposiciones, para exponer otro tipo de piezas o nuevas necesidades que surgen en el museo. Ya en los años 60-70 se amplía en
en esta parte más próxima a la casona, se hace esta ampliación para hacer exposiciones temporales en esos momentos, ¿no? Luisiana tenía su propia colección, pero para hacer exposiciones temporales pues necesitaban unas salas pues de mayor dimensión, más flexibles, y aquí es donde se realiza esto, ¿no? Y se hace además una sala de cine para proyecciones cinematográficas. Unos años más tarde, estamos en los 76, se coloca esta pieza al fondo, ¿no? Hacia la zona sur, que es un auditorio para la celebración de conciertos. Todas estas funciones que se van sumando son ideas que en el museo se plantean como ir abriendo más actividades, ¿no? Pero siempre presidido por esa idea, ¿no? de que sean actividades muy próximas al público, con interacción también con el espacio exterior, con ese mundo natural, etc. Dos grandes ampliaciones que se llevaron a cabo, la primera en los años 80, que es lo que se conoce como el ala sur, en donde aparecen espacios para taquillas, aseos, etcétera, cuando el museo comienza a tener más afluencia. El museo tuvo muchísimo éxito desde el principio, desde el primer día. Recibían muchas visitas, a nivel arquitectónico fue muy controvertido, o sea, generó grandes fans y grandes detractores, ¿no? Algún arquitecto llegó a decir, esto es el fin de la arquitectura, esto no es arquitectura. Otros dijeron, este es el camino, se acaba de sentar las bases, ¿no? Para el futuro. Y poco a poco, sobre todo por la repercusión que iba teniendo a nivel internacional, empezó a recibir una cantidad de visitantes que no podía acoger en las instalaciones que tenía, ¿no? Y entonces pues se fueron construyendo, por ejemplo, pues estas alas de los años 80, en donde vemos, esta es la conexión con la casona, y aparecen este tipo de salas más convencionales, con un estudio de iluminación distinto, ¿no? En este caso pues a través de unos lucernarios a los que se coloca un filtro abajo para difuminar la iluminación, para exponer piezas de gran tamaño, pinturas, por ejemplo, ¿no? Como lo que estamos viendo, y que remata esta ala sur en este pabellón, un lugar contemplativo que no está pensado para exponer arte, pero en donde se han hecho piezas específicas como esta, por ejemplo, Powerless Structures, donde pueden ver que es un tobogán, ¿no? Un tobogán en donde estos artistas interpretan o digamos sugieren, ¿no? El lanzarse al agua, algo que podría ser si no estuviese truncada la pieza, ¿no? Es una alusión a esos vínculos con el mar. Prácticamente la última, no es la última, pero la penúltima intervención es una intervención muy contundente, muy potente, que se hace en los años 90. La ven en planta con mucha presencia, pero es una pieza enterrada que remata en esa terraza que les enseñaba antes de la cafetería, con una gran sala a la parte baja, y que está planteada para exponer sobre todo piezas que necesitan mayor protección, pues en este caso por ejemplo las vitrinas o estas galerías curvas subterráneas en donde se expone pintura, dibujos, etcétera, y una gran sala expositiva de mayor dimensión con la que no contaba el museo. Y la última intervención, esta sí, es de los años 90 y es esta singular, ¿no? Esta singular arquitectura curva de pequeña escala que se conecta con la sala que da al lago, que es el espacio de los niños, el espacio de la infancia, digamos, ¿no? De niños y niñas. Los niños, las niñas siempre tuvieron un papel muy importante en el museo. De hecho, en la primera fase que se hace, en cuanto se entraba, la primera sala que había era para los niños, para hacer ahí actividades. Y es en los años 90 cuando se decide hacer un espacio específico, ¿no? En cualquier caso, es un espacio pensado para talleres, a pequeña escala, muy específico para los temas educativos en el museo, pero interaccionan por todas las salas y se organizan visitas y talleres específicos, ¿no? para la infancia, entendiendo ya desde un principio Jensen que en ese acercamiento del arte a la sociedad, la infancia obviamente es clave, ¿no?
para acercar esta cultura contemporánea. Ahí los vemos, por ejemplo, en la sala Giacometti, imitando los movimientos de la escultura, o una exposición memorable que se organiza en los años 70, algo así como la infancia como parte de la sociedad, en la que se construyen unas estructuras efímeras, temporales en el lago, hasta el punto de que se llegan a construir unas tirolinas por las que los niños, las niñas se podían lanzar e invadir ese espacio natural, ¿no? Una manera muy explícita de, digamos, explicar realmente los objetivos de este museo, ¿no? De este museo tan singular, que se ha tomado por la ciudadanía, en este caso pues por los más pequeños. Desde el primer momento se realizan instalaciones artísticas, se piensa en esa interacción, también en la construcción, ¿no? del paisaje, no solo a través de la arquitectura, sino también a través de piezas artísticas. Por ejemplo, la intervención de Richard Serra es una intervención específica para este lugar, es una puerta que, dependiendo desde donde se vea, uno va haciendo el recorrido, y dependiendo del acercamiento que tenga, se ve cerrada o se va abriendo una grieta, ¿no? Cuando nos vamos acercando, una grieta que nos conecta con el agua. O de inspiración, digamos, lugar de escenario, escenografías para otros, como por ejemplo el fotógrafo alemán contemporáneo Wolfgang Tillmans, cuya obra Luisiana es esta pieza, que es una fotografía pues, que realiza en el borde, ¿no? del Museo Luisiana, en una escena cotidiana de disfrute de ese lugar, ¿no? Algo que en la historia de Luisiana está presente, no solamente la tierra, sino el agua, con representaciones artísticas, interacciones con ese elemento, ¿no? Tan importante en este caso, como el agua. En este caso es una representación teatral, ¿no? En donde la gente participaba, interaccionaba y se metía directamente en el agua. Todo tipo de eventos que se celebran en este lugar tienen, bueno, pues un enfoque genérico de acercar, ¿no? Todo tipo de eventos a la ciudadanía, como pueden ver, pues con gran éxito. Ahí vemos a Patti Smith interaccionando, ¿no? con las espectadoras. Ese es el ambiente de Luisiana, ¿no? Un ambiente que desde el principio, desde las primeras fotos históricas que conservamos, que es también muy interesante ver que las fotografías de esta arquitectura, sobre todo las primeras, están siempre llenas de gente, siempre llenas no solo de la naturaleza, las obras artísticas, de tratar de enseñar esos límites difusos entre lo construido y lo natural, sino siempre llenas de gente tomándose un café, como podemos ver aquí, disfrutando del sol, ¿no? Al lado de la pérgola, dándose ese paseo por el parque, ¿no? Del que hablaba Jensen, o a los niños pues directamente haciendo suya la obra que podríamos pensar en otro caso intocable, ¿no? En este caso de Henry Moore, ¿no? Ese era el planteamiento de esta estructura, ¿no? De esta arquitectura paisaje que Jensen promueve y que Bow y Borleth llevan a cabo, ¿no? Y que ha sido así desde el principio y que continúa siendo hoy en día, y nos acerca además a un entendimiento del arte contemporáneo, desde luego pues mucho más contemporáneo de lo que podría caber plantearse en esa época. Muchas gracias. Bueno, es este. Bueno, supongo que nadie se sentirá defraudado después de este recorrido
por el gran museo que es de Luisiana. Yo hacía memoria, mientras escuchaba a Luz, que creo haber estado 7 veces en este museo. Esta sería la 8ª. Y no es por halagarte, pero creo que es la vez que mejor la he visto. Seguramente porque no hay gente, porque efectivamente disfrutar del Museo de Luisiana con la habitual tropel de multitudes, pues tiene sus inconvenientes. Entonces disfrutarla como la hemos disfrutado hoy es una fortuna. A mí me parece que ha sido un acierto empezar por explicar dónde están las raíces de la arquitectura, de esta arquitectura. Porque con mucha frecuencia nos olvidamos de que seguramente la arquitectura, quizá también la música, sería difícil distinguir cuál más, tampoco hace falta, hunde más sus raíces en la vida. Esta condición de la arquitectura de necesitar cimentarse físicamente es una expresión alegórica de la profunda raigambre que la arquitectura tiene siempre cuando es auténtica, cuando es valiosa. Esa referencia que has hecho a la iglesia de Whitby, de Klim, que por cierto fue maestro también de la ópera de Sydney, de Ulson, y que fue padre y hijo, unos arquitectos que dejaron una enorme influencia en la escuela danesa, junto con otro muchas veces olvidado, Carl Petersen. Son arquitectos que entienden que la arquitectura surge de muchas profundidades, pero se concreta a través de una fundamental, que es la construcción. Muchas veces hemos intentado, ya que estamos hablando de arquitecturas modernas, entender en la arquitectura moderna una cierta ortodoxia, madre de muchas ramificaciones. Yo creo que es un error fundamental. La arquitectura moderna es una arquitectura muy diversa, con múltiples raíces y que derivan todas ellas de las razones constructivas. Las razones constructivas de las que parte Wright son las que identifican su arquitectura. Las razones constructivas, el hormigón del que parte Le Corbusier, identifica su arquitectura. Los grandes perfiles metálicos y las grandes superficies de vidrio de Mies identifican su arquitectura. No digamos nada el caso de Alvar Aalto. Es la construcción la que en último término acaba por dar sentido al fenómeno de la arquitectura. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. No. Preguntas. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me referís que me ha encantado, como de llamar Luisiana a la casa de la Luisa. El tema de... Hay una cosa que me desubica, o sea, que en el plano general que daba de Copenhague al principio, se veía el pueblo arriba enfrente al mar. Sin embargo, ahora aparentemente está todo al lado del lago, pero no veo el mar por ningún lado. O sea, desde este museo no se puede ver el mar. Este es el mar. Constantemente. Este es el mar, sí. El lago, la pieza que da al lago, me voy a mover práctico, Esta pieza da al lago, ¿vale? Pero seguimos avanzando por el museo, ¿no? Seguimos avanzando después de esta pieza, cruzamos esta galería, continuamos, pasamos por al lado muy cerquita de este muro y salimos aquí, a esta plataforma, que es donde está la terraza de la cafetería, digamos, y desde la cafetería. Esto que se ve
es el mar. el fondo al mar. Exactamente, sí, porque el museo empieza en la casa, ese es el acceso, ¿no? La entrada, el arranque, y después va haciendo el zigzag, haciendo el recorrido, digamos, hacemos una parada hacia el lago, pero después continuamos y vamos hacia el mar. Y prácticamente todas las imágenes con agua, prácticamente todas son de ese mar. Bueno, aprovecho ya para decir que me encanta la inmersión que hay del museo en la naturaleza. Es increíble que se podía usar en Galicia, porque en Galicia tenemos bastante verde también por hacer cosas de ese tipo. Y creo que la unión de todas las salas es muy inteligente a través de esas galerías y la que, sobre todo a mí, después el efecto luz, ¿no? Que me encanta eso de las galerías superiores o lucernarios que iluminan todo, ¿no? Te dan una sensación muy diferente de... Nada, con mucha gracia. Sí, no, además cambiante, ¿no? Porque en todos lados, pero en estos climas nórdicos, ¿no? Pues que hay momentos en los que el día prácticamente no acaba, ¿no? Y momentos en los que la luz es muy escasita, ¿no? Y esos cambios, bueno, pues forman parte también de la arquitectura. Pues en esas 7, 8, no sé, veces que has visitado, Celestino, el museo, pues probablemente también eso haya sido, ¿no? En distintas épocas Y otro detalle es lo de la similitud con la arquitectura japonesa. Sí. Que tiene mucho de... Hay mucha inspiración, sí, sin duda. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna opinión? Muy bien. Lo dejamos aquí. Muchas gracias.